En los mismísimos comienzos de la humanidad, la historia de dos hermanos estableció un conflicto que, de alguna manera, sigue resonando hasta hoy. Y no es solo un drama familiar sobre celos. Es una alegoría muy profunda sobre la fe, la rebeldía y, sí, sobre el primer asesinato de la historia. Y aquí está la pregunta del millón, la que vamos a explorar. Con el mismo Dios, la misma enseñanza. ¿Qué fue lo que hizo que el destino de estos dos hermanos fuera tan, pero tan diferente? Para entenderlo, primero tenemos que conocerlos bien. Bueno, aquí los tenemos, Caín y Abel, hijos de Adán, criados de la misma manera, pero con personalidades que eran como el agua y el aceite. Y esto es clave, ¿eh? El problema no empezó con una acción, sino con lo que cada uno ya tenía en su corazón. Miren qué diferencia tan marcada. Por un lado, Abel. Él tenía un espíritu leal, agradecido, entendía la justicia, pero también la misericordia de Dios. Y por el otro lado, estaba Caín, que guardaba resentimiento, un espíritu de rebelión. Se quejaba de la misma maldición que, afectaba a toda su familia. Su mentalidad era de no creer y de pensar que él podía solo. Y ojo, que esto es súper importante. No es que uno supiera algo y el otro no. Para nada. A los dos se les enseñó exactamente el mismo plan de Dios, el mismo sistema de ofrendas. Tuvieron las mismas oportunidades. La diferencia estuvo en lo que cada uno eligió hacer con esa información. Y con esto en mente, llegamos al momento de la verdad, la prueba en el altar. Porque sus ofrendas no eran simples regalitos, no. Eran una prueba de fe, una prueba de obediencia a un plan muy específico. Es que el propósito de estos sacrificios era mucho más profundo. Representaban la fe en un Salvador que vendría en el futuro. Era una forma de decir, entiendo que no puedo ganarme el perdón por mi cuenta, dependo completamente del plan de Dios. A ver, las instrucciones eran súper claras. Tenían dos partes. Primero, un sacrificio de sangre, el mejor animalito del rebaño, que era el símbolo del perdón de los pecados. Y segundo, los primeros frutos de la cosecha, como un gracias por todas las bendiciones. Ambas cosas eran necesarias, no era una o la otra. Y Abel siguió las reglas tal cual. Llevó lo mejor de su rebaño, el sacrificio, demostrando que confiaba en el sistema que Dios había puesto y que reconocía que necesitaba a un redentor. Ahora, con Caín, aquí la cosa se pone interesante, porque él no desobedeció por completo. O sea, construyó un altar, llevó una ofrenda, pero omitió la parte esencial, el sacrificio de sangre. En su lugar, llevó solo los frutos de su propio esfuerzo, de su trabajo. Era como si estuviera tratando de decirle a Dios, mira lo bueno que soy, mira lo que logré por mi cuenta. Y la respuesta divina no pudo ser más clara y más directa. Fuego del cielo bajó y consumió por completo la ofrenda de Abel. Una señal clarísima de aceptación. Pero para la ofrenda de Caín, nada. Silencio total. Y ese silencio fue su respuesta. Uno pensaría que este rechazo haría a Caín reflexionar, ¿no? Pues no. Todo lo contrario. Lo llenó de ira. Y aquí la historia da un giro súper oscuro y nos muestra cómo una mala decisión te lleva a la siguiente, y a la siguiente, en una caída en picada. Pero fíjense, incluso en este momento Dios no lo da por perdido. Se acerca a él, razona con él, le ofrece una salida. Le pregunta por qué está tan enojado y le asegura que si hace lo correcto, todavía puede ser aceptado. Le dio una oportunidad de oro para arrepentirse. Y acá viene la advertencia que, pone la piel de gallina. El pecado es descrito como una bestia agazapada en su puerta, lista para devorarlo si él decide no hacer lo correcto. La elección y la responsabilidad seguían siendo completamente suyas. Pero Caín rechazó esa oportunidad. En lugar de reconocer su error, dejó que la envidia y el odio lo consumieran por dentro. Su conciencia le gritaba que Abel tenía razón, pero eso solo lo enfurecía más, y en el punto máximo de su rabia, cometió el primer asesinato. Lo que pasa después es, ¡wow!, súper revelador. Cuando Dios le pregunta por Abel, Caín responde con una mentira, y con esa pregunta desafiante que ha viajado a través de los siglos. Esto demuestra lo lejos que el pecado lo había llevado, hasta el punto de olvidar que estaba hablando con Dios mismo. Y entonces llega la consecuencia, la sentencia. La misma tierra que se había tragado la sangre de su hermano ahora se volvería en su contra. Su vida iba a estar marcada por el fracaso y la intranquilidad, un reflejo por fuera de todo el tormento que tenía por dentro. Y es justo aquí donde la historia deja de ser solo sobre dos hermanos y se convierte en algo mucho, mucho más grande.
Caín y Abel se transforman en los representantes de dos clases de personas, de dos filosofías de vida que han estado en conflicto desde entonces. Entonces tenemos estos dos caminos que nacen aquí. Por un lado, el camino de Abel, el de la fe, la obediencia, el de depender de la gracia de Dios. Y por el otro, el camino de Caín, el de la autosuficiencia, el de confiar en las propias obras y creer que uno puede ganarse el favor de Dios por mérito propio. Y este camino de Caín, ha dejado una huella enorme en la historia. Es la idea de que los seres humanos podemos salvarnos a nosotros mismos con nuestro propio esfuerzo. Y lo que esta historia advierte es que ese camino, al final, no nos eleva, sino que nos degrada. En cambio, la fe verdadera, la del tipo de Abel, no es solo creer y ya está. Se nota, se demuestra activamente obedeciendo todo lo que Dios pide. Es una prueba de que se confía totalmente en el plan de Dios y no en uno propio. Y hay una cita que lo resume de una forma tremenda. Conecta directamente esa rabia asesina de Caín, que nació porque las obras de su hermano eran justas y las suyas no, con la persecución de los creyentes a lo largo de la historia. Es básicamente la misma furia de quien se sabe equivocado contra quien le muestra la verdad. Y así, este relato tan antiguo nos deja con una pregunta súper actual. Esta tensión entre depender de la gracia divina o confiar en los méritos propios sigue siendo un debate central para todos nosotros. Si miramos a nuestro alrededor, al mundo de hoy, ¿cuál de estos dos caminos parece que está ganando? La respuesta quizás es la que define nuestro tiempo.